Título de Guía tu cuerpo. Hoy hablaremos sobre la leishmaniasis, una enfermedad provocada por un mosquito, y además sumamos otro tema que tiene que ver con los opiáceos y las consecuencias de esta adicción. Pero antes vamos a revisar las noticias más importantes de esta semana en lo que a prevención, cuidados y avances en materia de salud respecta. En Afganistán, durante la última década, específicamente desde 2001, el número de personas infectadas con polio había disminuido. Ese año se confirmaron 80 casos y en 2013 solo 13. Sin embargo, en 2008 se registró un aumento de esta cifra llegando a 21. ¿Cuál es la razón? El conflicto bélico con trasfondo geopolítico que vive ese país desde la invasión de los Estados Unidos en 2001 generó en la población una sensación de terror, debido a que durante el proceso de búsqueda de Osama Bin Laden, la CIA utilizó una campaña de inmunización falsa para dar con el líder de Al-Qaeda. Pese a todo ello, la inmunización en este país es obligatoria, pero la desconfianza, sobre todo en zonas rurales, es muy importante. Tras años de conflictos armados que socavan la economía y la estructura social de Liberia, las condiciones para el cuidado de salud se deterioran, sobre todo en las regiones rurales, donde se evidencia la falta de medicamentos e insumos, así como de personal médico asistencial. Aunque el presidente George Will asegura luchar contra la situación, la Organización de Naciones Unidas denuncia a través del vocero oficial de la Secretaría General, Farag Haq, los constantes ataques que sufren los trabajadores del sector salud por grupos armados en el territorio. Después del reciente brote de dengue en el territorio hondureño en el mes de junio, hasta el momento la enfermedad se cobró la vida de al menos unas 48 personas. Los informes presentados por la Secretaría de Salud de la Nación Centroamericana advierten la gravedad de este brote al descubrir que se trata de un tipo hemorrágico considerado el más peligroso. El gobierno hondureño adelantó una campaña de fumigación de gran escala en zonas rurales y urbanas. De esta manera quiere impedir el incremento de los números de casos que ya se registran en al menos 15.000 en todo el país. El gobierno chino informó que el nuevo brote de gripe porcina se encuentra bajo control desde principios de 2019, afectando a 44 personas y a 1,2 millones de animales. Frente a esto, el gobierno reforzó las medidas sanitarias para evitar la propagación de la enfermedad y la afectación a los seres humanos. Sin embargo, el sacrificio de animales por prevención afectó considerablemente la economía local, así como la dieta de la población por ser el cerdo una de las principales proteínas en la alimentación del pueblo chino. En Yemen, los casos de cólera hasta la fecha registran más de 460.000 casos, incluidos unos 200.000 niños. El portavoz de Naciones Unidas, Farhan Haq, indicó que el grave incremento supera el total de casos presentados en 2018. Ante esta situación se suma la grave crisis humanitaria que afronta desde hace algunos años el país y que se agudizó en los últimos meses a causa de la exacerbación del conflicto armado. En la última reunión entre expertos internacionales en salud y autoridades congoleñas, se introdujo como tema la necesidad de una segunda vacuna contra el ébola. Autoridades sanitarias de la nación africana creen que esta segunda dosis no es necesaria si antes no hay intervenciones compatibles con el brote actual. Expertos de China, Rusia y Estados Unidos se mantienen en la zona para evaluar los daños de la primera ronda de vacunación. Más de 100 personas murieron desde agosto pasado a causa de este nuevo brote. Con esto hacemos nuestra primera pausa, pero al regreso vamos a profundizar sobre la leishmaniasis, sus causas y también sus consecuencias. No se aparte, ya venimos con más.
Datos de la Organización Mundial de la Salud revelan que la leishmaniasis tiene una alta incidencia en la región suramericana. ¿A qué se debe todo esto? Vamos a profundizar más y a conocer más sobre este tema. Esta enfermedad infecciosa transmitida por la picadura de la hembra infectada transmite un parásito diminuto llamado Rotoso leishmania, que es considerado depredador para el cuerpo humano. La enfermedad puede llegar a afectar la piel, mucosa, médula ósea, hígado y vasos. Ataca a niños y adultos por igual, siendo los más afectados aquellos poseedores de un estado nutricional o también deficiente. Entre los tipos de leishmaniasis más comunes que se han encontrado hasta el momento, figura la visceral, la cutánea y la mucocutánea. La leishmaniasis visceral es conocida como calar azar. En más del 95% de los casos es mortal si no se trata. Se caracteriza por episodios irregulares de fiebre, pérdida de peso, hepatomegalia y anemia. Es altamente endémica en el subcontinente indio y África Oriental. La leishmaniasis cutánea es la forma más frecuente de la leishmaniasis y produce en las zonas expuestas del cuerpo lesiones cutáneas, sobre todo ulcerosas, que dejan cicatrices de por vida y son causa de discapacidad grave. Aproximadamente un 95% de los casos de leishmaniasis cutánea se producen en las Américas, la cuenca del Mediterráneo, Oriente Medio y Asia Central. En cuanto a la leishmaniasis mucocutánea, conduce a la destrucción parcial o completa de las membranas mucosas de la nariz, la boca y también la garganta. Más del 90% de estos casos se producen en Brasil, Bolivia, Etiopía y Perú, pero a nivel general se encuentran localizadas en un 90% en la parte norte de la India, Sudán y Brasil. Esta enfermedad no solo es transmitida por el mosquito, sino que también puede ser contagiada congénitamente, es decir, a través de transfusiones y agujas compartidas. Puede traer consecuencias considerables para el bienestar de la salud, sin embargo existen tratamientos con antimionalis pentavalentes que curan la enfermedad. En este caso, el paciente debe ser previamente evaluado a fin de descartar enfermedades cardíacas, hepáticas o renales. Debido a las complicaciones adversas que causa en dichos órganos, existen otros tratamientos de segunda elección en caso de resistencia del parásito de Stymionalis pentavalentes, en los que se encuentra la anfotericina B, un antibiótico poliénico muy activo contra la leishmanía y muy limitado a una serie de complicaciones adversas que provocan, como es el caso de nefropatía, miocarditis e hipocalemia, las cuales pueden desencadenar la muerte. También está el isotanieto de pentamidina y el sulfato de paromomicina. También existen tratamientos naturales que se han posicionado e implementado en gran parte de la sociedad, sobre todo en la Ciudad de México, donde la leishmaniasis cutánea es endémica y es tratada por curanderos mayas con plantas medicinales. Especialistas aseguran que la Cleo serrata, planta curativa, resulta muy efectiva para este tipo de leishmaniasis. Esta planta es muy interesante porque tiene varios componentes que son muy importantes para el tratamiento. Obviamente, una de las cosas principales que hay que analizar y que analizamos es el efecto que tiene sobre el parásito mismo. El parásito tiene dos formas, tiene una forma extracelular y una forma intracelular. La forma extracelular es transmitida por la mosquita cuando nos infecta, cuando nos pica, la mosquita regurgita al parásito y entra a nuestro cuerpo como un parásito flagelado que rápidamente es tomado por células que lo fagocitan y entonces está intracelularmente. De manera que cualquier medicamento que debe usarse debe actuar sobre la forma extracelular cuando lo inyecta la mosquita y la forma intracelular, que es cuando ya está dentro de nuestras células. Y entonces este medicamento que usamos actúa sobre el parásito extra e intracelular, que es muy importante. Para sus efectos y resultados, esta milagrosa planta medicinal puede ser aplicada de manera muy fácil en modo de crema o en tópico, resultando más práctico e imprescindible sin presentar dolencia alguna.
El medicamento actúa sobre bacterias que infectan a las úlceras. Cuando nos pica la mosquita se forma una úlcera y esta generalmente se infecta con bacterias que tenemos en la piel normalmente y otras que son patógenas como Staphylococcus aureus, como Pseudomonas aeruginosa. Y justamente estas bacterias que sobreinfectan a las heridas hacen que es muy difícil el tratamiento si nada más queremos aplicar un tratamiento anti-leishmania. Entonces todos los medicamentos que se usan hoy en día, que son muy pocos, hay muy poca variedad, no tienen sentido usarse si no se elimina antes a la bacteria. De manera que actualmente hay que dar un tratamiento antibiótico para quitar bacterias y luego anti-leishmánico o leishmanicida para quitar la leishmania. La planta combina las dos cosas. La planta nos mata las bacterias y nos controla el parásito. La leishmaniasis ha ido en aumento en América Latina, por lo que especialistas se lo atribuyen en gran parte al cambio climático. Sobre la úlcera podemos poner el polvo la infusión y no hay que estar inyectando el medicamento. Los medicamentos actuales que se están usando, todos son inyectados por vía intramuscular o intravenosa, que obviamente es doloroso, son tóxicos y requieren que el paciente acuda a un centro médico cada vez que se tiene que aplicar. Por lo general, esta enfermedad ocurre en países menos desarrollados, donde existe la pobreza y la calamidad, y sobre todo donde se ejecuta la guerra. Hemos hecho estudios de modelaje en donde estamos viendo cuáles son los sitios, o sea, qué características ambientales existen y de temperatura, de humedad, climáticas, ¿verdad? Existen en las regiones donde actualmente hay leishmaniasis y se han hecho simulaciones tomando en consideración los niveles de CO2 que están pronosticados que van a aumentar en los siguientes 50 a 100 años. Y hay dos escenarios, un escenario más conservador, otro más alarmista, ¿verdad? Más dramático. Pero en ambos escenarios, esencialmente las condiciones del clima van a favorecer que hay un calentamiento, que la mosquita que antes estaba más en el sureste, cada vez migra más hacia el norte. De hecho, esto está ocurriendo ya, no es que esto sea una cosa futurista, sino que está ocurriendo actualmente. La leishmaniasis es una enfermedad que se puede tratar y curar, pero para ello es necesario un sistema inmunitario competente, dado a que los medicamentos por sí solos no son capaces de eliminar este parásito dañino para el organismo. De allí el riesgo de la reaparición en casos de inmunosupresión. Todos los pacientes que se les haya diagnosticado leishmaniasis visceral requieren de un tratamiento completo. Tiempo de hacer nuestra segunda pausa, pero al regreso hablamos sobre la adicción de los opiáceos, las causas y por supuesto las consecuencias que trae para el ser humano. Ya venimos con más de Guía tu Cuerpo. Cifras de la Organización Mundial de la Salud indican que a nivel global cada año mueren 69.000 personas por sobredosis de opioides. Otras 15 millones dependen de ellos. ¿Cuál es la razón para que esto sea así? Vamos a ver más en el siguiente material. Durante años, Estados Unidos ha sido la nación que presenta un alto índice en el consumo de drogas o sustancias ilícitas. Alrededor de 600.000 personas pierden la vida anualmente por sobredosis por consumo de opiáceo. Es la primera opción que utilizan los estadounidenses para calmar algún dolor, incluso para heridas menores, acrecentando los riesgos de generar una adicción con este medicamento.
Los opiáceos son una serie de sustancias derivadas de las plantas del opio, mejor conocida como la adormidera, y es muy recomendada por los médicos para aliviar el dolor. Históricamente es una droga de las que tiene mayor referencia, predominando en el área mediterránea, donde llegó a ser muy popular, sobre todo en infusiones cervales. El consumo de los opiáceos genera en el cuerpo humano una gran cantidad de síntomas, los cuales pudieran ser significativos de acuerdo a su proporción. Los efectos que producen en el cuerpo son los siguientes: analgésicos, cambios de estado de ánimo, depresión respiratoria, náuseas, vómitos, miosis, que es la construcción popular o disminución de mortalidad o movimiento del tubo digestivo. Los cambios conductuales, como euforia inicial, apatía, lentitud psicomotora, deterioro en el proceso de pensamiento, deterioro en la capacidad de atención y memoria, cambios drásticos en actitudes escolares y sociales son las más evidentes de este tipo. En lugar de ser una alternativa para mejorar el estado de salud para los pacientes con opiáceos, se ha convertido en una enfermedad terminal. Esto gracias a la sobreprescripción del consumo, considerando que Estados Unidos posee el 80% de los consumidores a nivel mundial. Ante este control excesivo, médicos estadounidenses han optado por dejarlo de medicar, ya que los pacientes se basan en eso para su consumo cotidiano. Le dimos Toradol y antiinflamatorio para el dolor de rodilla. Creo que antes le hubieran dado o recetado opiáceo para la rodilla. El Dr. Mac Rosenberg creó un nuevo programa en la sala de urgencia en el hospital para reducir opiáceos y el riesgo de adicción. Cada sala de urgencia en el país, incluida en Jos, ha visto un incremento y dependencia de opiáceo. También sobredosis de heroína. Allí es donde entra el programa Alto, busca alternativa para aliviar el dolor y sufrimiento en dependencia de opioides. En el 2014, unos 29.000 estadounidenses perdieron la vida a causa de los opiáceos, es decir, un aumento del 29% con respecto al año anterior. De acuerdo con estimaciones preliminares, se considera que estas personas son adictas debido al consumo de analgésicos recetados y a la heroína, esto según la Sociedad Estadounidense de Medicina de Adicciones. Los doctores fueron, creo que, muy abiertos al dárselo a la gente al principio, y si lo usaste por años, no bajarás a un analgésico más suave porque no te ayudaría. Así que si finges que no lo necesitas, puedes venderlo en las calles por mucho dinero. La realidad es que las compañías farmacéuticas donde se producen opiáceos se lucran con la excusa de proporcionar algún beneficio a la salud del paciente, pero al contrario acaba con la vida de las personas. Ante esta problemática desatada por la adicción de los opiáceos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a finales de 2017 una emergencia de salud pública. Como estadounidenses, no podemos dejar que esto continúe. Es tiempo de liberar nuestras comunidades de este flagelo de adicción a las drogas. Nunca ha sido de esta manera. Podemos ser la generación que termine con la epidemia de opioides. Podemos hacerlo. Una declaración nacional que tiene validez por tan solo 90 días, a la que no están sujetas los llamados fondos federales, lo que significa la continuidad en la problemática si no se toman las medidas reales, objetivas y duraderas para acabar con ella. Y así llegamos al final de este capítulo de Guía Tu Cuerpo. Le recordamos seguirnos en nuestras cuentas en Twitter, @guiatucuerpo1, @EdsoTelesur. También visite nuestro canal de YouTube y escríbanos a nuestro correo electrónico. A todos muchas gracias. Hasta la próxima.